Bueno, en el siguiente video vamos a ver cómo plantear test de hipótesis de nivel de significación exacto en problemas que involucran procesos de Poisson. Recordemos un poco de qué va esto de los procesos de Poisson. Eran fenómenos en los cuales uno observa la ocurrencia de eventos discretos en un continuo, en el tiempo suele ser, en la mayoría de las aplicaciones, el continuo es el tiempo. También puede ser algún material o algo físico. Y estas ocurrencias de eventos lo que tienen es que son independientes entre sí y tienen la famosa propiedad de falta de memoria, en la cual, o gracias a la cual nosotros podemos decir que eh, no hay un cambio en el tiempo de la intensidad de ocurrencia de los eventos, y además la cantidad de eventos que ocurrieron en el pasado no condiciona la cantidad de eventos que ocurren en el futuro. Sí, un breve resumencito de algo que nosotros ya habíamos repasado cuando vimos los modelos de distribuciones, si no pueden ir a buscar el video. Básicamente nosotros nos vamos a concentrar en este capítulo en cómo podemos hacer para tomar muestras en estos procesos y cómo podemos hacer para plantear un test de hipótesis o resolver test de hipótesis para la intensidad del proceso de Poisson. Vamos a como dividir en dos grandes mundos esto. El primer mundo es en el cual yo voy a tomar muestras exponenciales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que voy a prefijar una cierta cantidad de observaciones, de una cierta cantidad de eventos que voy a observar, y voy a medir los tiempos o medir la cantidad de continuo que hubo entre cada uno de esos eventos. Entonces, si yo prefijo una cierta cantidad n, un tamaño de muestra n de antemano, esas variables aleatorias que yo voy a observar van a ser variables aleatorias independientes, todas distribuidas según exponenciales de parámetro lambda. ¿Sí? Esto recuerden lo que habíamos hecho en la práctica de distribuciones con este tipo de ejercicios. Muestras exponenciales. Entonces, sabemos por la teoría, recordemos un poco, que si yo sumo los valores de esas exponenciales, voy a obtener una distribución gamma cuyo parámetro alfa va a ser la cantidad de observaciones que estoy teniendo, y el parámetro, en este caso estoy poniendo 1 sobre beta. Estoy usando la parametrización clásica de los procesos de Poisson, donde el parámetro de escala es 1 sobre beta, en este caso lambda. ¿Sí? Ese sería un enfoque. Hay muchas aplicaciones en las cuales conviene prefijar de antemano cuántas cosas yo voy a mirar y medir las extensiones de continuo entre cada uno de ellos. Pero existe otro enfoque que se llama el de muestra Poisson, en el cual, en lugar de prefijar cantidad de observaciones, yo voy a prefijar un cierto delta t. Esto lo que tiene de conveniente es cuando, por ejemplo, yo estoy observando un material y cuento fallas en un material. Muchas veces puede resultarme más económico prefijar de antemano cuánto material voy a mirar, ¿sí? Y dentro de ese delta t que yo estoy prefijando voy a contar la cantidad de eventos del proceso que ocurrieron. Entonces nosotros sabemos que esa variable r va a tener distribución de Poisson con el parámetro m, que es la media, que va a ser el producto entre la intensidad de fallas del proceso lambda y el tiempo delta t que yo estoy prefijando para muestrear. Entonces en este video yo les voy a mostrar cómo podemos encontrar test de hipótesis para lambda en los dos escenarios diferentes. En el primero, que tenemos muestras exponenciales, vamos a ver que es bastante directo cómo se obtiene el test, pero hagamos de cuenta que vamos a ensayar la hipótesis lambda igual a lambda 0 contra alguna de las alternativas H1 que podamos tener, lambda mayor a lambda 0, lambda menor a lambda 0 o lambda distinto a lambda 0. Eso va a depender de la pregunta que se quiera hacer en el problema, en la aplicación que se esté trabajando, ¿sí? Puedo hablar muchos ejemplos. Básicamente, para encontrar el estadístico de este test, recordemos de nuevo, el estadístico de un test es una transformación de los datos que involucra al parámetro lambda del test, o sea, al lambda que yo estoy ensayando, ¿sí? Y una transformación de los datos que involucre ese parámetro y que tenga una distribución conocida. Entonces, nosotros sabemos que la sumatoria de los datos va a ser una gama con parámetro
alfa igual a n y lambda. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta sumatoria la multiplico por 2 veces el valor de lambda? Recuerden de nuevo acá que los estadísticos de la muestra, o sea, las funciones que yo hago de la muestra, lógicamente van a depender de los parámetros poblacionales, ¿no? O sea, va a estar metido ahí adentro el lambda verdadero. Si yo multiplico por 2 veces este lambda, fíjense que por una propiedad que nosotros vimos en la guía de distribuciones, gracias a la cual multiplico una gama por una constante y lo que pasa es que se reescalan los parámetros, repasen esa propiedad, cambio de escala de una gama, o sea, simplemente multiplicarla por una constante, me va a quedar una gama cuyo parámetro alfa va a ser igual a n y su parámetro lambda va a ser igual a 1/2. Entonces recordemos, cuando vimos inferencia sobre la varianza, que habíamos visto la distribución chi cuadrado, que era esta distribución que se obtenía cuando uno calculaba la norma al cuadrado de una muestra estandarizada, una muestra normal estandarizada. Habíamos visto que esa chi cuadrado se podía demostrar que también era una gama de parámetro alfa nu sobre 2 y parámetro beta 2. Entonces fíjense que ya con un cambio tan sencillo como este, logramos obtener que el beta de la gama que estamos trabajando sea 2, porque fíjense que acá yo estoy poniendo la parametrización alternativa, ¿no? Yo estoy poniendo acá 1 sobre beta. Repasen eso. Entonces 1 sobre beta es 1/2, beta es igual a 2. Ya cumple el criterio, el parámetro que quieren. Entonces, estamos viendo que n acá va a ser igual a nu sobre 2, o sea, los grados de libertad de la chi cuadrado dividido 2. Eso nos dice que la distribución de 2 lambda por la sumatoria es una chi cuadrado cuyos grados de libertad son 2 por n. Bueno, dividido por 2 me queda n. Entonces, directamente encontré el estadístico. Si yo supongo que la lambda es igual a lambda 0, sé que es 2 por ese lambda 0 por la sumatoria de los datos, de las observaciones, o sea, la sumatoria de las x exponenciales, se va a distribuir según una chi cuadrado de 2 por n grados de libertad. Bueno, entonces ya tenemos el estadístico. Con ese estadístico podemos calcular los p-valores, calcular los críticos. En este tipo de problemas vamos a trabajar más que nada con p-valores directamente. Pero bueno, recuerden, si quieren pueden ir a repasar en el video de varianza cómo eran los planteos de los críticos de la chi cuadrado. Pero de acuerdo a cómo sea el test alternativo, o sea, si es mayor a lambda 0, menor a lambda 0 o distinto, van a quedar planteados distintos cuantiles del estadístico crítico, o va a cambiar la forma de que se calcula el alfa asterisco. Espectacular. Bien, este es el enfoque con muestras exponenciales. Es muy directo, muy sencillo. Vamos con qué pasa si yo tengo un test de hipótesis para lambda en el cual mi muestra es de tipo Poisson. En general, algo que no comenté antes, yo podría tener varias muestras Poisson, es decir, fijar varios delta t's, varios delta t's y contar, no sé, tener una muestra de muchos r's. Pero en general, como yo observo todos juntos, o sea, si sumo todos los delta t's, la cantidad total que yo voy a estar observando va a ser también una variable Poisson. O sea, nos vamos a quedar en la práctica con casos en los cuales observamos una sola muestra de tamaño 1 sería, ¿no? Un solo delta t. Entonces, de nuevo, planteamos la misma hipótesis, lambda igual a lambda 0. Y en este escenario nos pasa que, por ejemplo, sabemos que si la hipótesis nula es verdadera, si se cumple la hipótesis nula, va a estar absolutamente determinada la distribución del R. Eso nos pasaba lo mismo en el ejemplo anterior con la sumatoria de las X, que queda determinada cuando uno conoce la distribución, o sea, cuando ya asumimos la lambda 0, uno ya determina la distribución de la cosa que yo voy a observar. En este caso, la cantidad de fallas que observo en delta t queda determinada cuando asumo un lambda. Imagínense que este gráfico que tenemos acá es la función de probabilidad de la cantidad de fallas que aparecen en delta t con lambda igual a lambda 0. Entonces, la particularidad que tiene este test con muestras Poisson
es que no existe un estadístico. O sea, no hay una transformación de la variable R que involucre a lambda y que tenga una distribución conocida, como en el caso anterior. No existe un estadístico, lo cual no significa que nosotros podamos calcular un p-valor, o sea, proponer el cálculo de un p-valor. Siempre uno puede calcular un p-valor porque va a encontrar algo de la muestra que depende del parámetro. Entonces, si yo reemplazo lambda 0 y calculo la probabilidad de superar el R observado o de estar por debajo del R observado, ese va a ser mi p-valor para el test. O sea, ¿cómo sería en este ejemplo, por ejemplo? Voy a tener un R observado. Es decir, yo voy a mirar una cierta cantidad de fallas que hubo en ese delta T. Por ejemplo, en una hora llegaron 2 vehículos. Entonces ese es mi R observado. El p-valor del test directamente lo vamos a calcular. Imaginemos un caso en el cual tenemos nuestra hipótesis alternativa como lambda mayor a lambda 0. Es decir, yo quiero detectar lambdas grandes. El p-valor lo calculamos directamente a partir de R. Eso pasa en los casos donde no hay estadístico, ¿sí? Directamente a partir de la cosa que yo voy a observar. En este caso, voy a calcular la probabilidad de superar o estar o ser igual o superar el valor que observé. Si esta probabilidad me da muy chiquitita, significa que el valor que observé está muy a la derecha, es decir, es muy raro en comparación con la nula. Es decir, bajo la hipótesis nula, por ejemplo, imagínense que me hubiera caído acá, este valor que está acá, no sé cuál es, 10, por ejemplo. Calculo la probabilidad acumulada para arriba, me da muy chiquitita, menor a un cierto alfa del test, que yo voy a establecer. Eso me va a permitir rechazar la hipótesis nula de que lambda es igual a lambda 0.